Mi hijo escupió sobre la tumba de su madre el día que destruyó todo lo que construí en 65 años de vida. No lo hizo literalmente, pero sus palabras fueron peor que cualquier profanación física. Fue el 19 de marzo de 2024, el día de mi cumpleaños número 65, cuando Rodrigo Vidal Ortega, mi único hijo, me miró con desprecio absoluto y declaró que esta casa, el hogar que construí con Elena, su madre fallecida, apestaba. Antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber qué tan lejos están llegando nuestras historias. Permítanme retroceder unas horas para que comprendan cómo llegamos a ese momento devastador. Esa mañana, desperté en la habitación que compartí con Elena durante 37 años. Ella murió hace 6 años, en 2018, víctima de un cáncer que nos robó 3 años de lucha y esperanza. Cada mañana desde entonces despierto buscándola instintivamente del otro lado de la cama. Y cada mañana la realidad me golpea nuevamente. Pero ese día era especial. 65 años. La edad en que Elena soñaba que viajaríamos juntos por Europa, libres de responsabilidades, disfrutando del fruto de décadas de trabajo en mi empresa textil. Decidí preparar una cena familiar modesta. Nada ostentoso. Solo quería tener a Rodrigo, a mi nuera Valeria y a mis adorados nietos Bruno y Alma conmigo. Pasé la tarde cocinando el cordero que Elena preparaba en ocasiones especiales, siguiendo su receta manuscrita que guardo como un tesoro. Puse la mesa con el mantel bordado que ella hizo. Coloqué fotografías familiares alrededor del comedor. Quería que sintieran el amor, la historia, las raíces. Rodrigo llegó tarde, como siempre en los últimos 2 años. Desde que Valeria y él se acercaron a su padre, Ignacio Mendoza Torres, un empresario millonario con una mansión en las afueras de Madrid, mi hijo cambió. Valeria entró primero, mirando alrededor con una expresión que no supe descifrar entonces, pero que ahora reconozco como desdén. Bruno y Alma corrieron a abrazarme, y en ese momento todo parecía perfecto. Durante la cena noté la tensión. Rodrigo apenas probó la comida, revisando constantemente su teléfono. Valeria comentó varias veces sobre la increíble casa de su padre, su piscina climatizada, su bodega de vinos, sus 5 baños. Cada comentario era una puñalada sutil. Intenté mantener la conversación ligera, preguntando por la escuela de los niños, por el trabajo de Rodrigo en mi empresa, donde le había dado el puesto de gerente y le había regalado 15% de participación hace 5 años, pensando que así aseguraba su futuro y su compromiso. Entonces llegó el momento. Serví el pastel que había comprado en la panadería del barrio, la misma donde Elena compraba pan cada domingo. Las velitas brillaban tímidamente. Bruno comenzó a cantar, pero Rodrigo lo interrumpió. «Papá, necesitamos hablar», dijo con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. Me sequé las manos en el delantal, sintiendo que algo terrible se aproximaba. Valeria y yo hemos tomado una decisión. No podemos seguir viviendo aquí. Aquí. Se refería a esta casa de 3 dormitorios en un barrio trabajador de Getafe, la casa que compré en 1992 con el primer préstamo que conseguí para empezar mi negocio textil. La casa donde Rodrigo dio sus primeros pasos, donde Elena pintó cada pared con sus propias manos, donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada pequeña victoria. ¿Vivir aquí? Pero si tienen su propio apartamento en Alcorcón, respondí confundido. Valeria soltó una risa incómoda. Rodrigo se levantó de la mesa, su 1,85 m, pareciendo amenazante de repente. Me refiero a esta ciudad, a esta vida mediocre. El padre de Valeria nos ha ofrecido vivir en su propiedad. Tiene espacio de sobra, una vida que podemos darle a nuestros hijos. No está... Hizo una pausa mirando alrededor con asco. Esta casa vieja que apesta a pasado y fracaso. El mundo se detuvo. Alma empezó a llorar, asustada por el tono de su padre. Bruno me miraba con ojos enormes, sin comprender qué estaba sucediendo. Yo solo podía mirar a mi hijo,
buscando algún rastro del niño que abracé cuando tuvo pesadillas, del joven que lloró en mis brazos cuando Elena murió, del hombre que juró junto a su tumba que me cuidaría. «Rodrigo, es tu cumpleaños, no digas esas cosas», intentó mediar Valeria débilmente, pero sus ojos decían lo contrario. Ella estaba de acuerdo. Probablemente había sido su idea desde el principio. «¿Apesta?», logré articular finalmente. «Esta casa donde tu madre... Mi madre está muerta», gritó con una violencia que hizo temblar los platos sobre la mesa. «Y tú sigues viviendo como si fuera a volver. Mira este lugar. Las mismas cortinas de hace 20 años, los mismos muebles. La mansión de Ignacio tiene 4 plantas, un cine privado. Eso es lo que mis hijos merecen, no este museo deprimente». Cada palabra era un martillo golpeando mi pecho. Me aferré al borde de la mesa. Las fotografías de Elena nos observaban desde sus marcos. En una de ellas, tomada 3 meses antes de morir, ella sostenía a Alma bebé y sonreía con esa luz que nunca se apagó completamente, ni siquiera en los peores días de su enfermedad. «Tu madre amaba esta casa», susurré. «Cada ladrillo, cada... ¡Basta! Ya he tomado la decisión. He empacado nuestras cosas. El camión vendrá mañana por los muebles del apartamento y nos mudaremos a la mansión. Ignacio además me ha ofrecido una posición en su compañía, algo con futuro real, no tu negocio estancado de telas baratas». Se dirigió hacia la puerta. Valeria tomó de las manos a los niños. Bruno se resistió. Quería quedarse conmigo, pero su madre tiró de él con fuerza. Alma lloraba llamándome. Rodrigo abrió la puerta. Se volvió una última vez. «Adiós, papá. Cuando decidas vender esta reliquia y entrar al siglo XXI, tal vez podamos tener una relación normal. Hasta entonces necesito distancia de todo esto». La puerta se cerró. El golpe resonó en cada habitación vacía. Me quedé solo con un pastel a medio comer, velitas que se consumían lentamente, y el sonido de mi propia respiración entrecortada. 65 años. Ese era mi regalo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, tocando las paredes que Elena pintó de azul claro porque decía que ese color traía paz. Abrí su armario, donde todavía guardo algunos de sus vestidos porque su aroma, aunque desvanecido, me reconforta. Encontré la caja donde ella guardaba cartas. Las leí todas hasta el amanecer. Cartas de cuando éramos novios, de nuestros primeros años de matrimonio, notas que dejaba en mi almuerzo. Y entonces encontré la última que escribió, 3 días antes de morir. Su letra temblaba, débil. «Mateo, amor mío, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No llores demasiado por mí. Cuida de Rodrigo. Sé que a veces es difícil, pero es nuestro hijo. Prométeme que siempre estarás ahí para él, sin importar qué. Te amo eternamente. Elena». Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. «Lo siento, Elena», susurré a la nada. «Intenté cumplir tu promesa, pero nuestro hijo acaba de escupir sobre todo lo que construimos». Mientras el sol salía sobre Getafe, iluminando esta casa que aparentemente apestaba, tomé una decisión. No iba a quedarme como víctima. Elena no habría querido eso. Ella fue una mujer fuerte, luchadora. Y si algo me enseñó durante nuestra vida juntos, fue que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la sangre de tu sangre. No sabía entonces que en 72 horas la policía tocaría a mi puerta con acusaciones que convertirían esta traición familiar en algo mucho más oscuro y peligroso. No sabía que la palabra apesta sería la más suave de las que escucharía de boca de mi hijo. Pero en ese amanecer del 20 de marzo, con las cartas de Elena en mis manos y el sabor amargo de la traición en mi boca, algo se endureció dentro de mí. El Mateo que mi hijo conocía, el padre indulgente y generoso, había muerto en esa cena de cumpleaños. Lo que Rodrigo no entendía era que acababa de despertar a alguien muy diferente. El 22 de marzo, 72 horas después de que Rodrigo destrozara mi mundo, 2 agentes de la Policía Nacional tocaron mi puerta a las 9 de la mañana. Había pasado esos 3 días en una especie de trance. Dormía poco, comía menos.
Me dedicaba a revisar documentos de la empresa, estados de cuenta, cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada y lejos del vacío que sentía. La casa parecía más grande sin las risas de Bruno y Alma. Cada habitación resonaba con ecos de lo que había perdido. Cuando abrí la puerta y vi los uniformes, mi primer pensamiento irracional fue que algo le había pasado a Rodrigo o a los niños. El corazón me dio un vuelco. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero la expresión seria de la gente mayor, un hombre de unos 40 años con el ceño fruncido, me indicó que esto era diferente. ¿Mateo Vidal Campos?, preguntó con tono oficial. Asentí, sintiendo cómo la boca se me secaba. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para responder algunas preguntas sobre una denuncia formal presentada en su contra. Las piernas me flaquearon. Me aferré al marco de la puerta. ¿Una denuncia? ¿De qué están hablando? El agente más joven sacó una tablet y leyó con voz monótona. Su hijo, Rodrigo Vidal Ortega, lo acusa de apropiación indebida de 50.000 euros pertenecientes a la empresa Textiles Vidal, fondos que según su testimonio estaban destinados al tratamiento médico urgente de su hija, Alma Vidal Mendoza, quien requiere cirugía cardíaca inmediata. También presenta evidencia de manipulación de registros contables y transferencias no autorizadas. El mundo se inclinó. Cirugía cardíaca. Alma, mi pequeña nieta de 6 años. La imagen de su carita llorando mientras Valeria la arrastraba fuera de mi casa me golpeó con fuerza renovada. ¿Estaba enferma? ¿Por qué nadie me lo había dicho? Y luego la otra parte del mensaje penetró mi confusión. Me acusaba de robar dinero destinado a salvar a mi propia nieta. Eso es imposible, logré articular. Alma está perfectamente sana. Yo no he robado nada. Esos 50.000 euros son mis salarios atrasados que finalmente retiré después de 2 años sin cobrarme. Todo está documentado con el contador. Los agentes intercambiaron miradas. El mayor habló con un tono ligeramente más suave. Señor Vidal, entendemos que esto es impactante. Por eso necesitamos que venga con nosotros voluntariamente para aclarar la situación. Su hijo ha presentado documentación médica y registros bancarios que requieren su explicación. Documentación médica. Registros bancarios. Las palabras flotaban en mi cabeza sin sentido. Me vestí mecánicamente, tomé mi cartera y documentos importantes. Durante el trayecto a la comisaría de Getafe, mi mente trabajaba frenéticamente. Rodrigo no solo me había abandonado y humillado, ahora me acusaba de un crimen, usando a su propia hija como excusa. La crueldad era incomprensible. En la comisaría pasé 4 horas respondiendo preguntas. Mostré mis extractos bancarios. Expliqué que como propietario mayoritario de Textiles Vidal, con 85% de participación, había decidido no cobrar salario durante 2 años para reinvertir en maquinaria nueva. Los 50.000 euros representaban esos salarios acumulados más intereses mínimos. Todo legal, todo documentado. Pero entonces me mostraron lo que Rodrigo había presentado. Un informe médico del Hospital Universitario La Paz, indicando que Alma padecía una cardiopatía congénita severa que requería intervención urgente. El costo estimado, 50.000 euros. La fecha del diagnóstico, 15 de marzo de 2024, 4 días antes de mi cumpleaños. Y transferencias bancarias que supuestamente yo había realizado a cuentas personales el 18 de marzo, el día antes de aquella cena fatídica. Salí de la comisaría después de firmar declaraciones y prometer no abandonar la ciudad. No había cargos formales todavía, pero la investigación estaba abierta. Caminé bajo el sol de marzo, que parecía burlarse de mi miseria. Llamé inmediatamente a Tomás Delgado Ramos, mi abogado y amigo desde hace 30 años. Su bufete estaba en el centro de Madrid, pero aceptó verme esa misma tarde. Tomás escuchó toda la historia, con el rostro cada vez más grave. Era un hombre meticuloso, de 62 años, con canas perfectamente peinadas y una mente legal brillante. Habíamos estudiado juntos en la universidad, aunque él siguió derecho mientras yo me lancé al mundo empresarial. Fue testigo en mi boda con Elena. Conocía a Rodrigo desde que nació.
Mateo, esto es muy serio, dijo finalmente, quitándose las gafas para frotarse los ojos. No se trata solo de una disputa familiar. Si prosperan estas acusaciones, podrías enfrentar cargos por apropiación indebida, falsificación de documentos. Estamos hablando de posible prisión. Pero es todo falso, repliqué desesperado. Alma no está enferma. Ese informe tiene que ser falsificado. Yo retiré mi propio dinero que gané con mi trabajo. Lo sé, amigo, pero necesitamos probarlo. Dame 48 horas. Voy a contratar un investigador privado para verificar la autenticidad de ese informe médico. También necesito que me consigas todos los documentos contables de los últimos 3 años, especialmente los que muestren el acuerdo de diferimiento de tu salario. Esa noche, de vuelta en mi casa vacía, hice algo que no había hecho en años. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, no solo por la traición, sino por la pura maldad de inventar una enfermedad de Alma para justificar sus acusaciones. Usar a una niña inocente como arma. Mi propio hijo era capaz de eso. Al día siguiente, 23 de marzo, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. Una voz femenina, nerviosa, habló rápidamente. «Señor Vidal, no cuelgue, por favor. Mi nombre es Rosa Campos Ibarra. Trabajo como empleada doméstica en la casa de Ignacio Mendoza. Necesito hablar con usted urgentemente sobre su hijo y lo que están planeando». El corazón me latió con fuerza. «¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió mi número?» Lo busqué en la guía. «Señor Vidal, yo perdí a mi padre hace 5 años exactamente de la misma manera. Ignacio Mendoza lo destruyó con acusaciones falsas, lo internó en un psiquiátrico contra su voluntad y le robó su negocio de importaciones. Mi padre murió 6 meses después, con el corazón roto y sin un céntimo. He estado esperando años para encontrar la manera de exponerlo. Usted es su próxima víctima». Me senté pesadamente. ¿Psiquiátrico? ¿De qué está hablando? Reúnase conmigo. Tengo grabaciones, documentos, pero debe ser discreto. Si Ignacio descubre que le estoy ayudando, me destruirá también. Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería discreta de Carabanchel, lejos tanto de Getafe como de la zona donde vivía Ignacio. Cuando llegué, Rosa ya estaba allí. Era una mujer de unos 52 años, delgada, con el rostro marcado por preocupaciones. Llevaba un bolso grande que protegía nerviosamente. Nos sentamos en una mesa del fondo. Rosa miró alrededor constantemente antes de hablar. «Señor Vidal, trabajo para Ignacio desde hace 3 años. Limpio su casa, preparo comidas cuando tiene reuniones. La gente como él no nota a las empleadas. Somos invisibles, y por eso escuchamos todo». Sacó un teléfono móvil viejo de su bolso. «Hace 2 meses escuché a Ignacio hablando con su abogado sobre usted. Mencionaban su empresa textil. Decían que con su edad y sin herederos competentes, sería fácil tomar el control. Empecé a grabar cada conversación que pude. Y hace 3 semanas, su hijo Rodrigo comenzó a visitarlo más seguido. Las conversaciones se intensificaron. Me mostró el teléfono. Presionó reproducir. La calidad era mala, pero las voces eran inconfundibles. Ignacio Mendoza, con su tono autoritario y calculador. El viejo está solo, vulnerable desde que murió su esposa. Rodrigo tiene 15% de la empresa. Con una procuración adecuada y el momento correcto, podemos forzar una venta. 50 años construyendo un negocio textil con contactos sólidos en toda Europa, y lo vamos a conseguir por una fracción de su valor real. Y luego la voz de mi hijo, mi sangre, respondiendo: «Pero necesitamos una razón legal sólida para que él no pueda defenderse». La voz de Ignacio sonó casi divertida. «Por eso está el doctor Prieto, 3 certificados médicos de demencia senil, comportamiento errático, incapacidad para gestionar asuntos financieros. Con eso podemos solicitar una tutela judicial, y si el viejo se resiste demasiado, hay clínicas privadas muy discretas donde puede pasar una temporada bajo observación psiquiátrica, voluntaria, por supuesto, o no tan voluntaria si es necesario. Ya lo hice antes. Funciona perfectamente». El café que había pedido se me cayó de las manos.
Rosa lo limpió rápidamente mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. No era solo robar dinero, no era solo acusaciones falsas. Era un plan completo para declararme demente, internarme contra mi voluntad, robarme todo lo que había construido en 50 años de trabajo honesto. «Hay más», dijo Rosa con voz temblorosa. «Grabaciones donde planean exactamente cómo falsificar el informe médico de su nieta. Cómo hacer que las acusaciones parezcan urgentes y emotivas para que las autoridades actúen rápido sin investigar a fondo. Es un plan meticuloso, señor Vidal, y usted es solo el último de una lista». Me temblaban las manos. «¿Por qué me ayuda? ¿Qué gana con esto?». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «Mi padre se llamaba Antonio Campos Ruiz. Era un hombre bueno, trabajador. Ignacio hizo exactamente lo mismo con él. Lo acusó de fraude, presentó certificados falsos de demencia, lo internó en una clínica psiquiátrica privada. Cuando salió 6 meses después, todo lo que había construido había desaparecido. Se suicidó 2 semanas después. No pude probarlo entonces. No tenía evidencias. Pero esta vez las tengo, y no voy a permitir que otro padre sufra lo que sufrió el mío». Tomé el teléfono con manos temblorosas. «Necesito copiar todo esto, llevárselo a mi abogado». Rosa asintió. «Lo copiaré todo en una memoria USB. Pero, señor Vidal, debe tener cuidado. Ignacio tiene contactos en la policía, en la judicatura. Es poderoso y despiadado. Y su hijo Rodrigo ya está completamente bajo su control. Lo he escuchado también. Ignacio le prometió una posición en su empresa, con un salario de 200.000 euros anuales, si conseguía la empresa de usted. Su hijo vendió su alma, y a usted, por dinero». Salí de esa cafetería con una memoria USB en mi bolsillo que contenía la verdad, pero también con un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. Rodrigo no solo me había traicionado, había participado activamente en un plan para destruirme completamente, para borrarme como persona, declararme loco, encerrarme. Y todo por ambición pura, por la promesa de riqueza fácil de un hombre que ya había destruido a otros. Esa noche, sentado en el comedor donde días atrás había intentado celebrar mi cumpleaños, tomé las cartas de Elena nuevamente. Leí su última petición: cuidar de Rodrigo sin importar qué. Besé el papel suavemente. «Perdóname, amor mío», susurré. «Pero nuestro hijo dejó de existir, y el hombre que queda en su lugar quiere verme muerto o encerrado. No puedo cumplir tu promesa esta vez. Esta vez tengo que luchar por sobrevivir». Al día siguiente llevé la memoria USB a Tomás. Su rostro palideció mientras escuchaba las grabaciones. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró con una mezcla de rabia y determinación que nunca había visto en él. «Mateo, esto cambia todo. Ya no estamos defendiéndonos de acusaciones. Ahora vamos al ataque, y te juro por mi honor que vamos a destruir a ese hijo de perra y a cualquiera que esté con él». La guerra había comenzado oficialmente. Y esta vez, yo no sería la víctima. Los siguientes 10 días fueron un torbellino de investigación silenciosa que me transformó de víctima confundida en estratega calculador. Tomás contrató a un investigador privado llamado Miguel Herranz, expolicia con 30 años de experiencia y contactos en todos los niveles. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que había imaginado. El 28 de marzo, Miguel llegó a mi casa con un dossier abultado. Se sentó frente a mí en el mismo comedor donde todo había comenzado y abrió la carpeta con expresión sombría. «Señor Vidal, Ignacio Mendoza Torres no es simplemente un empresario rico, es un depredador sistemático. He documentado 5 casos en los últimos 12 años donde utilizó exactamente el mismo método. Hombres mayores, empresarios exitosos, viudos o divorciados sin protección familiar fuerte. En todos los casos, acusaciones falsas, certificados médicos fraudulentos, internaciones psiquiátricas forzadas y adquisición de sus empresas por precios ridículos mientras estaban incapacitados legalmente». Miguel desplegó fotografías y documentos. Reconocí algunos nombres de las noticias locales de años atrás. Empresarios que supuestamente habían sufrido colapsos mentales,
vendido sus negocios y desaparecido de la vida pública. Uno de ellos era Antonio Campos, el padre de Rosa. Otro había muerto en circunstancias sospechosas 6 meses después de perder todo. Ninguna investigación policial seria se había realizado jamás. ¿Cómo es posible que nadie lo haya detenido?, pregunté sintiendo náuseas. Conexiones. Ignacio tiene un cuñado juez en la audiencia provincial, 2 inspectores de policía que le deben favores y soborna generosamente a quien haga falta. Además, es inteligente. Nunca deja evidencia directa. Usa intermediarios, documentos legales aparentemente legítimos, médicos sin escrúpulos. Y las víctimas generalmente terminan tan destruidas psicológicamente que no pueden defenderse o simplemente mueren. Tomás intervino entonces, pero esta vez cometió un error. Las grabaciones de Rosa son evidencia directa, y el hecho de que tu hijo participara activamente nos da otra ventaja. Rodrigo firmó documentos, hizo declaraciones oficiales, está implicado legalmente. Miguel asintió y sacó otro conjunto de papeles. Hablemos de su hijo. Investigué sus movimientos financieros de los últimos 6 meses. En octubre del año pasado, Rodrigo tenía una deuda de 43.000 euros con prestamistas privados, apuestas deportivas online principalmente. En noviembre esa deuda desapareció mágicamente, misma fecha en que Ignacio Mendoza realizó una transferencia de 50.000 euros a una cuenta vinculada a su nuera Valeria. El golpe fue brutal. Rodrigo estaba endeudado, desesperado, y Ignacio lo había comprado. Mi hijo no solo me traicionó por ambición futura, sino por necesidad inmediata. Había vendido a su propio padre para saldar deudas de juego. Hay más, continuó Miguel, sacando fotografías de vigilancia. Su hijo ha visitado la mansión de Mendoza 17 veces en los últimos 2 meses. También se reunió 3 veces con el doctor Javier Prieto Sánchez, el médico que firmaría los certificados de demencia senil. Y aquí está lo interesante. El 28 de febrero, Rodrigo firmó una procuración general dándole a Ignacio poderes para actuar en su nombre respecto a sus 15% de participación en Textiles Vidal. Tomás golpeó la mesa. Eso es ilegal si se hizo con intención fraudulenta. Podemos impugnar esa procuración y probablemente anularla. Pero necesitamos actuar rápido, Mateo. Según las grabaciones de Rosa, planean acelerar el proceso. La acusación policial es solo el primer paso. Quieren desacreditarte públicamente. Luego vendrá la evaluación psiquiátrica forzada. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté con la boca seca. Días, tal vez una semana. El doctor Prieto ya preparó 3 informes fechados en diferentes momentos, alegando deterioro cognitivo progresivo. Cuando los presenten junto con las acusaciones de malversación, un juez podría ordenar evaluación obligatoria. Y adivina en qué clínica privada harían esa evaluación. Miguel mostró el membrete de una clínica psiquiátrica en las afueras de Toledo llamada Centro de Salud Mental San Rafael, propiedad de un socio de Mendoza. Allí internaron a Antonio Campos durante 6 meses. Medicación forzada, aislamiento, tratamientos innecesarios. Cuando salió era una sombra de lo que fue. Sentí que la habitación daba vueltas. Elena había muerto en un hospital, rodeada de amor y cuidados paliativos. La idea de terminar mis días encerrado en una institución, drogado, declarado demente, mientras estos buitres despedazaban todo lo que había construido, era insoportable. No voy a permitirlo, dije con voz firme que sorprendió incluso a mí mismo. ¿Qué necesitamos hacer? Tomás se reclinó en la silla. Primero, asegurar toda tu documentación financiera y empresarial. Segundo, conseguir evidencia de que Alma está perfectamente sana, desmontando esa acusación. Tercero, preparar una contraofensiva legal que exponga toda la conspiración antes de que puedan moverte. Y cuarto, proteger tus activos. Durante los siguientes días, trabajé como no había trabajado en años. Reuní cada extracto bancario, cada contrato, cada acta de reuniones de Textiles Vidal desde 2020. Solicité formalmente al Hospital Universitario La Paz confirmación del supuesto diagnóstico de Alma. La respuesta llegó 3 días después.
No existía ningún registro de Alma Vidal Mendoza como paciente en cardiología ni en ningún otro departamento. El informe médico presentado por Rodrigo era completamente falsificado. Tomás presentó esa evidencia inmediatamente a la policía junto con una denuncia formal por falsificación de documentos médicos. La investigación contra mí se congeló automáticamente mientras se abría otra contra quien había presentado documentación fraudulenta. Primer golpe conectado. Pero la verdadera bomba llegó el 5 de abril. Rosa me contactó nuevamente, su voz temblando de miedo y urgencia. «Señor Vidal, esta mañana escuché a Ignacio hablando con el doctor Prieto. Van a acelerar todo. Planean presentar los certificados de demencia pasado mañana, 7 de abril. Ignacio dijo textualmente que para fin de mes usted debería estar internado en San Rafael y la empresa en proceso de venta forzada por incapacidad del propietario. Era el 3 de abril. Teníamos 48 horas antes de que intentaran encerrarme. Tomás convocó reunión de emergencia en su despacho esa misma noche. Miguel también estaba presente, junto con una mujer que no conocía, Laura Benítez Mora, fiscal especializada en delitos económicos y amiga personal de Tomás. «He revisado todo el material», dijo Laura con tono profesional y decidido. «Tenemos suficiente para presentar denuncia formal contra Ignacio Mendoza, Javier Prieto y Rodrigo Vidal por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y tentativa de privación ilegal de libertad. Las grabaciones son admisibles como evidencia dado que Rosa las obtuvo en un espacio donde ella trabajaba legalmente. Puedo tener una orden de investigación para mañana por la mañana. ¿Y si Ignacio se entera y huye o destruye evidencias?», pregunté. «Por eso actuaremos simultáneamente en varios frentes. Miguel tiene vigilancia en la mansión de Mendoza y en el consultorio del doctor Prieto. En el momento en que tengamos las órdenes judiciales, procederemos a registro sorpresa. Además, he contactado con un periodista de investigación de El País. Esta historia es demasiado grande para mantenerla solo en tribunales. La exposición pública protegerá a Mateo». Tomás añadió. «Y necesitamos proteger la empresa. Mañana mismo vas a transferir la gestión operativa a un administrador externo de confianza mediante mandato irrevocable temporal. Así, aunque intenten algo legal contra ti, la empresa estará protegida. También vamos a modificar tu testamento inmediatamente». Esa noche apenas dormí. Cada ruido me sobresaltaba, temiendo que vinieran a buscarme. Revisé cada rincón de la casa, los lugares donde Elena solía esconder pequeños tesoros, las fotografías que documentaban una vida entera. Me detuve frente al espejo del baño. El hombre que me devolvía la mirada había envejecido 10 años en 2 semanas. Ojeras profundas, arrugas de preocupación marcadas. Pero había algo nuevo en sus ojos, determinación férrea. El 6 de abril por la mañana, Tomás llegó con documentos que firmé sin dudar. Modificación testamentaria, removiendo completamente a Rodrigo como heredero. Creación de una fundación benéfica que recibiría 65% de mis bienes tras mi muerte. Mandato temporal de gestión empresarial. Cada firma era un clavo en el ataúd de los planes de Ignacio. A las 3 de la tarde, Laura llamó. «Tenemos las órdenes. Los equipos están en posición. En 30 minutos procederemos simultáneamente». Esperé esos 30 minutos sintiendo cada segundo. Imaginé las puertas siendo derribadas, las expresiones de sorpresa y miedo en los rostros de quienes habían planeado mi destrucción. Pensé en Elena, deseando que pudiera ver este momento. A las 4:07 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Miguel. «Tenemos todo». Documentos incriminatorios en el consultorio de Prieto, incluyendo borradores de certificados falsos con su nombre. En la mansión de Mendoza encontramos contratos preparados para la venta de textiles Vidal, fechados para finales de abril. Y lo mejor, Rodrigo estaba allí cuando llegamos. Su expresión cuando entramos con la policía fue reveladora. Me senté pesadamente. Por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza floreció en mi pecho. No había ganado todavía, pero al menos ya no era la presa indefensa que ellos creían.
Esa noche, las noticias del canal regional abrieron con el titular: Desarticulada presunta red de estafas a empresarios mayores. Detenido conocido empresario madrileño. La fotografía de Ignacio Mendoza siendo escoltado por policías llenó la pantalla. No mencionaban a Rodrigo directamente por ser investigación en curso, pero yo sabía la verdad. Mi hijo, mi propia sangre, estaba siendo interrogado en una comisaría en ese preciso momento. Y lo más terrible era que parte de mí, la parte que Elena había amado y nutrido durante años, ya no sentía nada por él, excepto un vacío frío donde antes habitaba el amor paternal. Rosa me envió un mensaje esa noche. «Lo logramos, señor Vidal. Mi padre puede descansar en paz ahora». Le respondí con gratitud infinita. Ella había arriesgado todo para salvarme, motivada por el amor a un padre que perdió injustamente. Mientras tanto, yo me preparaba para perder un hijo que había elegido voluntariamente el camino de la traición. La diferencia era que mi pérdida sería en mis propios términos, con dignidad intacta y justicia servida. El verdadero juicio aún estaba por venir. Y con él, el momento en que miraría a Rodrigo a los ojos en una sala de tribunal y escucharía verdades que ningún padre debería oír de boca de su hijo. Entre el 7 de abril y el 23 de abril de 2024, viví en un extraño limbo entre la esperanza y el terror. Ignacio Mendoza estaba detenido preventivamente, enfrentando cargos graves que podían llevarlo a prisión por años. El doctor Prieto había perdido su licencia médica de forma temporal mientras se investigaban las acusaciones. Y Rodrigo, mi hijo, estaba en libertad condicional, pero bajo investigación activa. Tomás me explicó la estrategia legal con paciencia. «Mateo, el proceso será largo. Tenemos evidencias sólidas, pero ellos tienen recursos y abogados caros. Debemos prepararnos para una batalla que podría durar meses, incluso años. Mientras tanto, necesitas protegerte de cualquier movimiento desesperado que puedan intentar». Seguí su consejo al pie de la letra. Contraté seguridad privada discreta para mi casa después de que Miguel descubriera que alguien había intentado forzar la cerradura trasera una noche. Instalé cámaras de vigilancia. Cada movimiento quedaba registrado. La paranoia se había convertido en supervivencia. Pero lo que más me destrozaba era el silencio. Rodrigo no intentó contactarme ni una sola vez. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna explicación o súplica de perdón. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. O peor aún, como si nunca hubiera significado nada más allá de una fuente de recursos a explotar. El 9 de abril recibí algo completamente inesperado. Un sobre llegó por correo certificado sin remitente claro. Dentro había una carta escrita con letra infantil e irregular. Mi corazón se detuvo al reconocer el esfuerzo de un niño tratando de escribir correctamente. «Querido abuelo Mateo, soy Bruno. Mi maestra me ayudó a enviarte esta carta porque mamá no me deja llamarte. Dice que hiciste cosas malas, pero yo no lo creo. Echo de menos tus historias antes de dormir y tus tortitas de los domingos. Alma llora por ti en las noches. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Ya no nos quieres? Por favor, escríbeme. Te quiero mucho, Bruno». Las lágrimas empaparon el papel antes de que pudiera evitarlo. Bruno tenía 9 años. No entendía conspiraciones ni traiciones. Solo sabía que su abuelo había desaparecido de su vida sin explicación. Y Valeria, siguiendo órdenes de su padre o simplemente protegiendo a Rodrigo, les había mentido diciendo que yo los había abandonado. Llamé inmediatamente a Tomás. ¿Puedo responderle? ¿Es legal? ¿Podría usarse en mi contra? Su silencio fue doloroso antes de responder. «Mateo, técnicamente puedes, pero cualquier comunicación con la familia de Rodrigo mientras hay investigación activa podría interpretarse como intento de influir en testigos. Rodrigo podría alegar que intentas manipular a sus hijos. Mi consejo profesional es que esperes hasta después del juicio». «¿Y mi consejo como amigo?», pregunté con voz quebrada. «Escríbele algo breve, neutro, que exprese amor sin entrar en detalles del conflicto. Guarda copia de todo. Y prepárate para que posiblemente esa carta nunca llegue a sus manos si Valeria la intercepta».
Pasé 3 horas escribiendo y reescribiendo una carta de media página. Cada palabra pesada, medida, cargada de amor contenido y dolor inmenso. Le decía a Bruno que lo amaba, que amaba a Alma, que las circunstancias complicadas de los adultos a veces separaban a las familias, pero que eso no cambiaba el cariño del abuelo. No mencioné a Rodrigo ni las acusaciones. Terminé prometiendo que algún día, cuando fueran mayores, entenderían todo y podrían decidir por sí mismos. Envié la carta a través de la escuela de Bruno, esperando que su maestra, quien evidentemente había ayudado con la primera carta, asegurara que llegara a sus manos. Nunca recibí respuesta. El silencio de esos niños inocentes dolía más que cualquier acusación legal. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Miguel descubrió detalles cada vez más sórdidos. Ignacio había prometido a Rodrigo no solo 200.000 euros anuales de salario, sino también 5% de participación en 3 de sus empresas una vez que liquidaran el problema del viejo. Esas palabras exactas aparecían en correos electrónicos recuperados del ordenador de Ignacio durante el registro policial. El problema del viejo, así me llamaban, como si fuera un trámite molesto, un obstáculo menor en su camino hacia la riqueza. Cada descubrimiento era una puñalada nueva, pero también fortalecía el caso legal contra ellos. Laura Benítez, la fiscal, me citó el 16 de abril para revisar mi testimonio antes del juicio preliminar. En su oficina austera del edificio judicial, repasamos cada detalle cronológicamente. La cena de cumpleaños, las palabras exactas de Rodrigo, la visita policial, todo. Su caso es sólido, señor Vidal, dijo Laura con profesionalismo, pero también con un atisbo de compasión humana. Raramente veo evidencias tan claras de conspiración criminal. Las grabaciones de Rosa son oro puro, los documentos falsificados del doctor Prieto, imperdonables, y la procuración fraudulenta firmada por su hijo establece participación activa consciente. ¿Qué pasará con Rodrigo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Depende de varios factores. Si coopera, testifica contra Mendoza y Prieto, podría negociar una sentencia reducida. Si se mantiene leal a Mendoza y niega todo a pesar de las evidencias, enfrentará cargos por conspiración para cometer fraude, falsificación documental y posiblemente privación ilegal de libertad en grado de tentativa. Estamos hablando de entre 5 y 10 años de prisión en el peor escenario. 5 a 10 años. Mi hijo, el niño que enseñé a andar en bicicleta, podría pasar la próxima década en prisión por intentar destruirme. La ironía cruel no se me escapaba. Elena habría quedado destrozada. Tal vez era una bendición que no viviera para ver esto. El 20 de abril, Tomás llegó a mi casa con noticias urgentes. Rodrigo quiere negociar. Su abogado me contactó. Está dispuesto a devolver la procuración, renunciar a cualquier reclamación sobre Textiles Vidal y testificar contra Mendoza a cambio de inmunidad parcial y que retires cualquier acción civil contra él. Me senté lentamente. ¿Y qué obtiene exactamente con esa inmunidad? Evitaría prisión. Tendría libertad condicional, trabajos comunitarios, multa económica, pero no cargos penales en su historial que arruinarían su futuro laboral. Básicamente, sale casi limpio mientras Mendoza carga con todo. La rabia hirvió en mi pecho. Me traiciona, intenta encerrarme, usa a mis nietos como arma, participa en un plan para robarme todo, y ahora quiere que lo perdone legalmente para salvarse. Tomás levantó las manos. No te estoy diciendo que aceptes, solo te informo de la oferta. Pero piénsalo fríamente, Mateo. Con su testimonio hundimos a Mendoza sin ninguna duda. El caso se cierra rápido. Tú recuperas tu paz. Rodrigo al menos admite su culpa indirectamente al negociar, y evitas años de batalla legal desgastante. Y la justicia. Y que pague por lo que hizo. A veces la justicia es práctica, no emocional. Rodrigo perderá todo de todas formas. Su reputación está destruida. Ninguna empresa decente lo contratará cuando esto se haga público. Valeria probablemente lo dejará cuando vea que no hay mansión ni dinero esperándola. Quedará solo, sin recursos, sin familia. Eso también es un castigo.
aunque no tenga barrotes. Pedí 3 días para pensarlo. Durante esas 72 horas apenas comí o dormí. Caminaba por la casa, conversando con los fantasmas de Elena y del Rodrigo que alguna vez conocí. ¿Qué querría ella? ¿Perdón? ¿Misericordia? ¿O proteger lo que quedaba de nuestra dignidad? El 23 de abril llamé a Tomás. Rechaza la oferta. Rodrigo testificará de todas formas porque la Fiscalía tiene suficientes pruebas para obligarlo. Si quiere inmunidad, que la negocie con Laura directamente, pero yo no le regalo nada, ni mi perdón, ni mi renuncia a acciones civiles, nada. Eligió este camino conscientemente, ahora que camine hasta el final. Tomás suspiró, pero no intentó convencerme. Entendido. Procederemos a juicio completo. Fecha tentativa, 28 de mayo. Prepárate, será duro. Tendrás que verlo, escucharlo, posiblemente oír cosas que destrozarán lo último que quede de la imagen que tenías de tu hijo. Esa imagen murió el 19 de marzo, cuando llamó museo deprimente a la casa que su madre amaba. Lo que quede ahora es solo ceniza, y las cenizas no pueden herirme más de lo que ya estoy herido. Pero me equivocaba. Siempre hay un nivel más profundo de dolor. Y lo descubriría pronto en una sala de tribunal, cuando mi hijo finalmente hablara, y las palabras que salieran de su boca revelarían una verdad más oscura y cruel que cualquier conspiración legal. Durante esos días de espera, tomé una decisión final. Contacté con un grupo empresarial portugués, Textéis do Porto, que llevaba años interesado en adquirir empresas textiles españolas para expandirse en la península. Inicié negociaciones discretas para vender Textiles Vidal, no por desesperación, sino por liberación. La empresa representaba 50 años de mi vida, pero también representaba lo que Rodrigo había intentado robarme. Ya no quería ese peso, quería libertad para reconstruir lo que quedara de mis años en esta tierra sin cadenas al pasado. El precio acordado fue de 1.200.000 euros, justo, considerando activos, contratos vigentes y cartera de clientes. De esa cantidad, ya había decidido donar 780.000 euros, el 65% exacto de mi edad, a una fundación de apoyo a ancianos abandonados. El resto me permitiría vivir modestamente, pero con dignidad hasta mi último día. Rodrigo no heredaría nada, Ignacio no obtendría nada. La empresa que codiciaron tanto desaparecería de sus vidas completamente, transformada en ayuda para quienes sufrían el mismo abandono que yo había experimentado. Firmé los documentos preliminares el 26 de abril. La venta se completaría después del juicio, una vez que todos los asuntos legales estuvieran resueltos. Pero el camino estaba trazado. Mateo Vidal, empresario textil, estaba cerrando ese capítulo definitivamente. La noche antes del juicio preliminar, saqué el álbum de fotografías familiares. Rodrigo bebé en brazos de Elena, Rodrigo niño en su primera comunión, Rodrigo adolescente graduándose, Rodrigo adulto el día de su boda con Valeria, yo sonriendo orgulloso a su lado, sin saber que esa mujer traería el veneno de su padre a nuestras vidas. Cerré el álbum suavemente. Mañana comenzaría el verdadero final de esta historia, y aunque mi corazón sangraba, mi determinación era absoluta. Justicia, dignidad y un nuevo comienzo nacido de las ruinas. Eso era lo único que me quedaba por alcanzar. El 28 de mayo de 2024 amaneció con un cielo gris sobre Madrid, que parecía reflejar perfectamente el estado de mi alma. Me vestí con el traje azul marino que Elena me había regalado para nuestro 30º aniversario, el último que celebramos antes de su diagnóstico. Necesitaba sentirla cerca en lo que sería probablemente el día más difícil de mi vida. La sala del juzgado de lo penal número 7 estaba abarrotada. Periodistas, curiosos y rostros que reconocí de mi vida empresarial llenaban los bancos públicos. La historia había captado atención mediática. Empresario mayor, casi destruido por su propio hijo en conspiración con magnates sin escrúpulos. Era el tipo de drama que vendía periódicos y generaba clics. Tomás me guió hasta nuestra mesa. Frente a nosotros, separados por apenas 4 metros que parecían un abismo,
estaban Rodrigo y su abogado defensor. Mi hijo vestía traje gris, corbata oscura, el cabello perfectamente peinado. Parecía más delgado con ojeras pronunciadas. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez en 40 días, él desvió la vista inmediatamente. Cobardía o vergüenza ya no importaba distinguir. A su lado en otra mesa, Ignacio Mendoza lucía sorprendentemente tranquilo para alguien enfrentando década y media de prisión potencial. Su abogado, un hombre corpulento de apellido Montoya conocido por defender a empresarios corruptos, revisaba documentos con expresión confiada. El doctor Prieto estaba en una tercera mesa, visiblemente nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. La jueza Cristina Vega Paredes entró puntualmente a las 10 de la mañana. Era una mujer de unos 55 años, cabello gris recogido, expresión seria que no revelaba inclinación alguna. Había investigado su historial. Dura con delitos de cuello blanco, reputación impecable, imposible de intimidar o sobornar. Exactamente lo que necesitábamos. Laura Benítez, representando a la Fiscalía, presentó primero el caso con precisión quirúrgica. Detalló cronológicamente la conspiración, el acercamiento de Ignacio a Rodrigo en octubre de 2023, cuando descubrió sus deudas de juego, el pago de 43.000 euros a cambio de cooperación, las reuniones documentadas, los planes detallados en grabaciones. Cuando Laura reprodujo la primera grabación de Rosa, el silencio en la sala fue absoluto. La voz de Ignacio resonó con claridad escalofriante. El viejo está solo, vulnerable desde que murió su esposa. Con el momento correcto podemos forzar una venta. 50 años construyendo un negocio textil con contactos sólidos y lo vamos a conseguir por una fracción de su valor real. Vi cómo Rodrigo se encogía ligeramente en su asiento. Algunos periodistas garabateaban furiosamente. La jueza Vega escuchaba sin expresión, pero sus ojos se habían endurecido. Luego vino la segunda grabación, la que me destrozaba cada vez que la escuchaba. La voz de Rodrigo, mi hijo, preguntando: ¿pero necesitamos una razón legal sólida para que él no pueda defenderse? Y la respuesta de Ignacio explicando el plan de certificados falsos de demencia senil e internación forzada. Ya lo hice antes. Funciona perfectamente. El abogado de Rodrigo se levantó objetando autenticidad, pero Laura presentó los análisis forenses de voz realizados por expertos de la Policía Nacional. Coincidencia del 97%. Irrefutable. El turno de testimonios comenzó después del receso del mediodía. Rosa Campos subió al estrado temblando visiblemente. Relató cómo había perdido a su padre Antonio en circunstancias idénticas 5 años atrás, cómo Ignacio usaba el mismo método una y otra vez, cómo decidió grabar conversaciones después de escuchar mi nombre mencionado. El abogado Montoya intentó desacreditarla durante el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que fue despedida por robo hace 2 años de otra casa donde trabajaba? Rosa palideció, pero mantuvo la compostura. Fui acusada falsamente por la esposa de mi empleador, que quería deshacerse de mí después de que rechacé avances de su hijo. Los cargos fueron retirados cuando se probó mi inocencia. Puede verificarlo. Montoya insistió. ¿Tiene algún beneficio económico en este caso? ¿Le han prometido dinero por su testimonio? La indignación iluminó el rostro de Rosa. Mi padre murió sin 1 euro, destruido por ese hombre. Mi beneficio es ver justicia, algo que su cliente me robó hace 5 años. Aplausos contenidos se escucharon entre el público. La jueza Vega golpeó el mazo exigiendo orden, pero noté un destello de aprobación en su expresión. Luego, me tocó a mí. Subir al estrado fue caminar hacia el patíbulo emocional. Juré sobre la Constitución y me senté frente al micrófono. Laura me guió gentilmente a través de mi testimonio. Describí la cena de cumpleaños, las palabras exactas de Rodrigo sobre la casa que apestaba, la humillación, el abandono. Mi voz se quebró al hablar de Elena, de sus cartas, de su última petición de cuidar a nuestro hijo. Intenté cumplir su promesa durante 6 años desde su muerte, pero el hombre que me traicionó ya no es el hijo que ella conoció.
Es un extraño dispuesto a encerrarme en un psiquiátrico para robar lo que construí con mis propias manos durante medio siglo. El abogado de Rodrigo, un joven de apellido Cortés que parecía incómodo con su propio cliente, hizo preguntas suaves durante el contrainterrogatorio. ¿Es posible que su hijo estuviera bajo influencia de Ignacio Mendoza? ¿Que fuera manipulado más que conspirador activo? Lo miré directamente. Mi hijo tiene 38 años. Es un adulto que tomó decisiones conscientes, firmó documentos, participó en reuniones, mintió a la policía creando una enfermedad falsa de mi nieta. Eso no es manipulación, es elección. Cortés no insistió. Probablemente sabía que tenía un caso perdido. El momento más devastador llegó cuando Laura llamó al estrado al contador de textiles Vidal, Fernando Ruiz Gómez, quien llevaba 15 años manejando nuestras finanzas. Fernando presentó documentación irrefutable. Los 50.000 euros eran exactamente mis salarios diferidos más intereses legales mínimos. Ninguna irregularidad, ningún desvío, todo absolutamente legal y documentado, con actas firmadas por el propio Rodrigo cuando era gerente. ¿El señor Rodrigo Vidal tenía conocimiento de estos diferimientos salariales?, preguntó Laura. Fernando asintió enfáticamente. Por supuesto, él firmó las actas de las reuniones donde se aprobaron. Incluso comentó que era inteligente reinvertir en maquinaria nueva en lugar de retirar salarios durante la pandemia. Tengo su firma en 6 documentos diferentes. El golpe fue brutal para la defensa. Rodrigo no solo sabía que el dinero era legítimo, había aprobado las decisiones que permitieron su acumulación. Su acusación había sido conscientemente falsa desde el principio. Entonces llegó el turno de Rodrigo. Su abogado lo llamó al estrado en un intento desesperado de humanizarlo, mostrar arrepentimiento, generar simpatía. Mi hijo caminó lentamente, juró, y se sentó evitando mirarme. Cortés comenzó con preguntas diseñadas para pintarlo como víctima. ¿Puede explicar cómo conoció a Ignacio Mendoza? Rodrigo habló con voz baja. A través de mi esposa Valeria, es su padre, parecía exitoso, generoso. Cuando tuve problemas financieros por deudas, él ofreció ayudar. ¿Le pagó esas deudas?, continuó Cortés. Sí, 43.000 euros. Dijo que era un préstamo sin intereses, pero luego comenzó a pedir favores a cambio. ¿Qué tipo de favores? Rodrigo dudó. Información sobre la empresa de mi padre. Valoraciones, contratos, acceso a documentos. Al principio parecían consultas inocentes de un potencial inversor. Cuando me di cuenta de sus verdaderas intenciones, ya estaba demasiado involucrado. Era una defensa patética. Cortés intentaba venderlo como ingenuo manipulado, pero las grabaciones lo desmontaban completamente. Laura se levantó para el contrainterrogatorio con expresión de depredadora. Señor Vidal, ¿en qué momento exactamente se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Mendoza? Rodrigo tartamudeó. Bueno, gradualmente. Tal vez en enero o febrero. Laura sonrió fríamente. Permítame refrescar su memoria. Reprodujo otra grabación fechada 20 de febrero, donde Rodrigo decía claramente: «Mi padre nunca sospechará nada. Confía en mí completamente. Eso lo hace vulnerable». El silencio fue ensordecedor. Laura continuó implacable. ¿Eso suena como alguien manipulado o como un conspirador activo consciente? Rodrigo palideció. Yo estaba bajo presión. Las deudas. ¿Le puso alguien una pistola en la cabeza para decir esas palabras? ¿Lo amenazaron? No, pero... ¿sí o no? No. Laura fue directa a la yugular. El 19 de marzo, en el cumpleaños de su padre, usted lo llamó a su casa apestosa y museo deprimente. ¿Ignacio Mendoza lo forzó a decir eso? Rodrigo negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué lo hizo? Mi hijo finalmente levantó la vista, y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Lo que vi allí no fue remordimiento, fue resentimiento. Porque era verdad, dijo con voz súbitamente firme. Esa casa sí es deprimente. Mi padre vive en el pasado, aferrado a recuerdos de mi madre, incapaz de avanzar. Yo quería más para mis hijos, una vida mejor.
Oportunidades que él nunca pudo darme. El puñal entró limpio y profundo. Laura aprovechó. Oportunidades que él nunca pudo darle. Su padre le regaló 15% de una empresa valorada en más de 1 millón de euros. Le dio trabajo, salario generoso, respeto. ¿Qué más esperaba? Esperaba que no fuera tan mediocre, gritó Rodrigo perdiendo la composure completamente. 50 años trabajando y ¿qué tiene? Una casa vieja en Getafe, un negocio estancado. Ignacio tiene mansión, viajes, poder real. Yo merecía más que las obras de un fracasado. El golpe del mazo de la jueza resonó como un disparo. Orden, señor Vidal, contrólese. Pero el daño estaba hecho. La sala entera había escuchado lo que realmente pensaba. No arrepentimiento, no manipulación. Desprecio puro hacia su padre, hacia mí, hacia todo lo que representaba mi vida de trabajo honesto. Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento, pero curiosamente no fue dolor, fue liberación. El último vestigio de duda, la última esperanza microscópica de que tal vez había sido manipulado o coaccionado, se evaporó. Rodrigo me odiaba. Probablemente siempre lo había hecho. Y ahora finalmente había dicho la verdad. Laura no necesitó preguntar nada más. Se sentó con expresión satisfecha. Cortés intentó reparar el desastre llamando a Rodrigo a reconsiderar sus palabras, pero era demasiado tarde. El jurado de la opinión pública, los periodistas, la jueza, todos habían visto su verdadero rostro. Los alegatos finales fueron formales. Montoya intentó argumentar que Ignacio era un hombre de negocios agresivo, pero no criminal. Cortés suplicó clemencia para Rodrigo basándose en su juventud y familia. Laura los desmontó sistemáticamente con las grabaciones, los documentos, el informe médico falsificado de Alma, que nunca estuvo enferma. La jueza Vega se retiró a deliberar a las 7 de la tarde. Tomás me llevó a una sala privada donde colapsé en una silla. «Ya pasó lo peor, Mateo», dijo poniendo una mano en mi hombro, pero yo sabía que no era cierto. Lo peor había sido escuchar a mi hijo llamarme fracasado y mediocre frente a una sala llena de extraños. Lo peor había sido confirmar que el amor paternal no era correspondido ni había sido nunca. La jueza volvió a las 9:15 de la noche. Su veredicto fue claro y contundente. Ignacio Mendoza culpable de todos los cargos, 13 años de prisión. Doctor Prieto culpable de falsificación documental y complicidad, 5 años. Y Rodrigo Vidal Ortega culpable de conspiración para cometer fraude y falsificación, 3 años de prisión efectiva, más inhabilitación para gestión empresarial por 7 años adicionales. Rodrigo se desplomó al oír la sentencia. Valeria, presente en la sala, salió corriendo con lágrimas. Ignacio mantuvo su expresión imperturbable, incluso cuando los policías se lo llevaban esposado. Yo simplemente me quedé sentado, sintiendo nada y todo simultáneamente. Tomás me acompañó fuera del edificio donde docenas de periodistas esperaban. No respondí preguntas, simplemente caminé hasta el coche y pedí que me llevara a casa. A esa casa que mi hijo había llamado apestosa, pero que ahora se sentía como el único refugio seguro en un mundo que había revelado ser más cruel de lo que imaginé. Esa noche, solo en mi comedor, serví una copa del vino que Elena guardaba para ocasiones especiales. Brindé hacia su fotografía. Se acabó, amor. No de la manera que hubieras querido, pero se acabó. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente sin pesadillas, porque la peor verdad ya había sido dicha y sobrevivido. Los meses siguientes al juicio fueron una mezcla extraña de cierre y renacimiento. La sentencia contra Rodrigo quedó firme después de que su apelación fuera rechazada en julio de 2024. Entró a prisión el 3 de agosto. No fui a verlo, no escribí, no envié nada. El cordón umbilical que lo había conectado a mí durante 38 años se había cortado definitivamente en aquella sala de tribunal cuando me llamó fracasado mediocre. Valeria Mendoza solicitó el divorcio en septiembre, apenas un mes después del encarcelamiento de Rodrigo. No la culpé.
Ella había apostado por el caballo equivocado, seducida por las promesas de riqueza de su padre, que ahora cumplía 13 años en prisión. Se llevó a Bruno y Alma de vuelta a su pueblo natal en Cuenca, donde su madre aún vivía. Cambió sus apellidos legalmente para que llevaran solo Mendoza, borrando el Vidal como si nunca hubiera existido. Recibí una última carta de Bruno en octubre, más corta que la anterior, escrita con la misma letra infantil pero ahora con un tono de despedida. Abuelo Mateo, mamá dice que nos mudamos lejos y que no puedo escribirte más. No entiendo por qué los adultos son tan complicados. Te quiero y siempre te querré. Espero que seas feliz. Bruno. No había dirección de remitente. Era su forma de decir adiós. Guardé esa carta en la caja junto a las de Elena. 2 amores perdidos en mi vida. Uno por muerte natural y otro por muerte moral. Lloré esa noche, pero fueron lágrimas de despedida más que de dolor. Los niños merecían una vida sin el peso de conflictos de adultos. Tal vez cuando fueran mayores, si alguna vez querían buscarme, las puertas de mi corazón estarían abiertas. Hasta entonces, los dejaba ir con amor. La venta de Textiles Vidal se completó en noviembre de 2024. Los representantes de Textéis do Porto fueron profesionales y respetuosos. Entendían lo que significaba desprenderse de medio siglo de trabajo. El 1.200.000 euros se depositó en mi cuenta el 20 de noviembre. Durante 2 días simplemente miré el número en la pantalla, sintiendo que representaba mucho más que dinero. El 23 de noviembre, aniversario número 6 de la muerte de Elena, cumplí mi promesa. Transferí 780.000 euros a la recién creada Fundación Elena Ortega para apoyo a ancianos abandonados. El nombre era mi tributo a ella, canalizando la traición sufrida hacia algo que ayudaría a otros en situaciones similares. Rosa Campos aceptó ser parte de la junta directiva. Juntos, habíamos sobrevivido a Ignacio Mendoza. Juntos, ayudaríamos a otros a hacer lo mismo. Con los 420.000 euros restantes, vendí la casa de Getafe en diciembre. No porque la odiara como Rodrigo había dicho, sino porque cada habitación susurraba recuerdos que ya no me traían consuelo, sino melancolía. Una pareja joven con 2 niños la compró. Verlos medir las habitaciones imaginando su futuro me trajo paz inesperada. La casa tendría nueva vida, nuevas risas, nuevos recuerdos felices. Me mudé en enero de 2025 a un apartamento de 2 dormitorios en Alicante, frente al mar Mediterráneo. Segundo piso, balcón amplio con vista directa al agua, suficiente espacio para mí y para las visitas que sabía probablemente nunca llegarían. El sonido de las olas reemplazó el silencio opresivo de la casa vacía. El sol de la costa sanó algo que los medicamentos nunca podrían. Tomás me visitó en marzo de 2025. Trajo vino portugués y quesos de la región. Pasamos una tarde entera en el balcón recordando tiempos mejores, cuando éramos jóvenes universitarios con todo el futuro por delante. «Hiciste lo correcto, Mateo», dijo mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y rosas. «No muchos hombres tendrían tu fortaleza». «No fue fortaleza», respondí. «Fue supervivencia». Elena me enseñó que la dignidad no se negocia. Simplemente apliqué su lección cuando más la necesitaba. Establecí una rutina simple en Alicante. Caminatas matutinas por el paseo marítimo. Café en el mismo bar donde el dueño, un hombre llamado Julián, eventualmente aprendió mi nombre y mi historia resumida sin detalles dolorosos. Tardes leyendo en el balcón. Cenas modestas mientras veía el horizonte. Era una vida pequeña, tranquila, completamente distinta a los años de construcción empresarial y ambición. Y era exactamente lo que necesitaba. Rosa me llamaba cada mes para actualizarme sobre la fundación. Habíamos ayudado a 17 ancianos en el primer año. Casos de abandono familiar, manipulación financiera, soledad extrema. Cada historia era un eco de la mía, y cada persona ayudada era una pequeña victoria contra el tipo de crueldad que Ignacio y Rodrigo representaban. Los meses se convirtieron en años. Cumplí 66 en marzo de 2025, 67 en 2026,
68 en 2027. Cada cumpleaños era privado, sin celebraciones, solo una copa de vino y conversaciones silenciosas con el fantasma de Elena, que parecía más presente junto al mar que nunca estuvo en Getafe. Rodrigo cumplió 2 años de su sentencia en agosto de 2026. Tomás me informó que había solicitado reducción de condena por buen comportamiento. No me opuse. Ya no importaba. Su castigo real no era la prisión, sino la vida que tendría después. Sin reputación, sin contactos, sin el apellido Vidal que alguna vez significó honestidad y trabajo duro. Eso lo cargaría mucho más tiempo que 3 años. Nunca intentó contactarme desde prisión. Ni cartas, ni llamadas a través de intermediarios, nada. El silencio era mutuo y definitivo. 2 extraños que alguna vez compartieron sangre y apellido, ahora separados por un abismo más profundo que cualquier distancia física. Entonces, llegó octubre de 2028. 4 años y medio después del juicio, 3 meses después de que Rodrigo cumpliera su sentencia completa y fuera liberado. Yo tenía 69 años, pelo completamente blanco, arrugas profundas marcadas por sol mediterráneo y tiempo. Había viajado a Valencia para renovar documentos y decidí caminar por el centro histórico antes de tomar el tren de regreso. Fue en la Plaza de la Virgen, cerca de la fuente, donde lo vi. Al principio no lo reconocí. Era un hombre demacrado, mucho más delgado que el Rodrigo del juicio, con barba descuidada y ropa barata que había visto mejores días. Sostenía un vaso de papel sucio pidiendo limosna a los turistas que pasaban ignorándolo mayormente. Pero entonces levantó la vista brevemente y nuestros ojos se encontraron. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Su rostro palideció. El vaso casi se le cae de las manos. Yo me quedé paralizado a 5 metros de distancia, sintiendo cómo el pasado colisionaba violentamente con el presente. Rodrigo se levantó tambaleándose. «Papá», susurró con voz ronca que apenas reconocí. No era un saludo, era una súplica, una confesión, un ruego todo en una palabra. Comenzó a caminar hacia mí, pero sus piernas parecían no responderle correctamente. Cayó de rodillas en medio de la plaza, lágrimas corriendo por su rostro sucio. «Papá, por favor. Lo siento. Perdóname. Estaba equivocado. Era joven, estúpido, codicioso. La prisión me cambió. Entiendo ahora lo que hice. Entiendo lo que perdí. Por favor, necesito...» Su voz se quebró en sollozos. Los transeúntes se detenían, curiosos por la escena. Un hombre de rodillas llorando frente a un anciano de expresión inescrutable. Me acerqué lentamente hasta quedar frente a él. Rodrigo levantó las manos suplicantes, aferró el borde de mi chaqueta. Valeria me dejó. Los niños ni siquiera recuerdan mi nombre. No tengo trabajo, nadie me contrata. He estado durmiendo en albergues, comiendo en comedores sociales. No te pido que me perdones, solo ayúdame a empezar de nuevo. Una oportunidad. Lo que sea. Lo observé durante un largo momento. Vi al niño que alguna vez fue, al joven que prometía tanto, al hombre que eligió destruirme. Vi también al despojo humano que la codicia y las malas decisiones habían creado. Sentí muchas cosas en ese momento. Lástima, tristeza, incluso un eco distante del amor paternal que alguna vez sentí. Pero más fuerte que todo eso, sentí algo más importante: paz con mis propias decisiones. Saqué mi billetera. Rodrigo observó con ojos brillantes de esperanza desesperada. Extraje 6 billetes de 500 euros, 3.000 euros en total. Suficiente para alquiler de un mes, comida, ropa nueva, oportunidad de reorganizarse. Los doblé cuidadosamente y los puse en su mano temblorosa. «Esto es para el extraño que alguna vez conocí», dije con voz firme pero no cruel. «Un hombre llamado Rodrigo que fue mi hijo hace muchos años, antes de que eligiera un camino que lo llevó a destruirse a sí mismo junto con intentar destruirme a mí». Rodrigo aferró el dinero, pero me agarró el brazo también. «Papá, no. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Dame una oportunidad de demostrártelo. Déjame volver a tu vida. Déjame». «Ya no tengo un hijo», lo interrumpí gentilmente pero con firmeza absoluta.
Ese hijo murió el 19 de marzo de 2024, cuando escupió sobre la memoria de su madre y llamó fracaso a una vida de trabajo honesto. Lo que estás pidiendo es imposible porque requeriría que yo traicionara todo lo que Elena y yo valoramos: dignidad, respeto, integridad. Me solté suavemente de su agarre. Rodrigo sollozaba incontrolablemente ahora, el dinero arrugado en su puño. Usa ese dinero sabiamente, continué. Busca trabajo humilde, reconstruye desde abajo como yo tuve que hacer cuando empecé con nada. Aprende que el verdadero valor no está en mansiones o cuentas bancarias, sino en poder mirarte al espejo sin vergüenza. Si algún día logras eso, tal vez encuentres paz, pero no la busques conmigo. Yo ya encontré la mía. Me di la vuelta y comencé a caminar. Detrás de mí escuché sus gritos desesperados. «Papá, por favor, no me dejes así, papá». Pero no me detuve. Cada paso era más fácil que el anterior. No era crueldad, era liberación final. En el tren de regreso a Alicante, miré por la ventana viendo el paisaje mediterráneo pasar. Saqué mi teléfono y miré la única fotografía que conservaba de Elena, tomada un mes antes de su muerte. Estaba en el jardín de nuestra casa en Getafe, sonriendo débilmente, pero con esos ojos llenos de amor que nunca la abandonaron. Lo hice bien, ¿verdad? Le susurré a la imagen. Y aunque sé que los muertos no responden, juro que sentí su aprobación en el calor del sol que entraba por la ventana del tren. Cuando llegué a mi apartamento esa noche, me serví una copa de vino y salí al balcón. El mar estaba tranquilo, reflejando la luna llena como plata líquida. Había gastado 3.000 euros en un hombre que alguna vez fue mi hijo, dinero que nunca recuperaría y que probablemente no cambiaría nada, pero no lo había hecho por él. Lo había hecho por mí, por cerrar el último capítulo de un libro que necesitaba terminar. Tengo 69 años ahora. Viví traición familiar, conspiración criminal, humillación pública y pérdida de todo lo que alguna vez definió mi identidad. Pero también viví amor verdadero con Elena, construí algo de valor con mis propias manos y aprendí que la dignidad sobrevive incluso cuando todo lo demás se desmorona. No sé cuántos años me quedan, tal vez 5, tal vez 20 si la genética es generosa. Lo que sí sé es que los viviré en mis propios términos, sin cadenas al pasado ni deudas emocionales con quienes eligieron el camino de la traición. La fundación, que lleva el nombre de Elena, continuará ayudando a otros mucho después de que yo me haya ido. Ese será mi legado real. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Bruno y Alma. Se estarán convirtiendo en adolescentes ahora, formando sus propias opiniones, haciendo sus propias preguntas. Tal vez algún día, cuando sean adultos, busquen la verdad sobre el abuelo que desapareció de sus vidas. Y si lo hacen, encontrarán esta historia documentada, guardada con abogados esperándolos. Entonces podrán decidir por sí mismos. Pero hasta ese día hipotético, vivo en paz junto al mar. Desayuno mirando el amanecer. Leo libros que postergué durante décadas de trabajo. Converso con Julián en el bar sobre fútbol y política. Ayudo a Rosa con la fundación. Son días pequeños, simples, sin drama ni ambición, y son perfectos precisamente por eso, porque aprendí, de la manera más dolorosa posible, que el verdadero éxito no se mide en empresas construidas o dinero acumulado. Se mide en poder cerrar los ojos cada noche, sabiendo que mantuviste tu dignidad intacta, que honraste la memoria de quienes te amaron verdaderamente, y que no permitiste que la crueldad de otros convirtiera tu corazón en piedra. Rodrigo eligió su camino cuando llamó mediocre a mi vida. Yo elegí el mío cuando decidí que esa vida mediocre valía más que todas las mansiones y promesas vacías del mundo. Y de los dos, solo uno duerme en paz. Esa es mi historia. No tiene final feliz de reconciliación ni perdón dramático. Tiene algo mejor: verdad, justicia y la tranquilidad de saber que cuando llegue mi momento de reunirme con Elena, podré mirarla a los ojos sin vergüenza y decirle que mantuve la dignidad que ella me enseñó a valorar por encima de todo. Y eso, al final, es suficiente.